espacio, un espacio para la defensa de los derechos humanos. Tengo el agrado de darle la bienvenida a Astrid Ramos de la Red Lésbica Catrachas, abogada defensora de los derechos humanos. Bienvenida, Astrid. Muchas gracias, buenos días, es un placer estar con ustedes el día de hoy. También tengo el gusto de darle la bienvenida a Fallon Cantillanos, abogada y defensora y miembro del equipo legal de la Red Lésbica Catrachas. Buenos días a todas, todos y todas. Espero que este sea un espacio de mucho aprendizaje para todos y todas. Hoy en este espacio vamos a estar discutiendo alrededor de los aspectos que han aportado desde la sentencia del caso de Vicky Hernández para el reconocimiento de los derechos de las personas trans y cómo esto puede tener un efecto para todos los demás países de Centroamérica. Pero antes de empezar a entrar en la materia, tal vez Astrid y Fallon nos pueden contar un poquito más acerca del trabajo que realiza la Red Lésbica Catrachas. Claro, bueno, Catrachas nace en el año 2000 como un grupo de respuesta rápida a mensajes discriminatorios o con lenguaje LGBTI fóbico en los medios de comunicación, ejerciendo el derecho de réplica, ¿verdad? Nace como un grupo de lesbianas que luego va evolucionando y se monta dentro de la organización un observatorio de medios de comunicación que da paso al Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI, con registro desde 1994, estadísticas de muertes violentas y de episodios de violencia no letal. Ya luego, en esta última década, Catrachas ha ido evolucionando un poco más y ahora contamos con diferentes áreas, entre las que se encuentran siempre el Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación, que da paso, por ejemplo, al Observatorio de Muertes Violentas LGBTI, pero también a un observatorio de violaciones a derechos humanos territorial y también a un sistema que se llama SIGMAL, que da seguimiento a noticias en los medios de comunicación para medir indicadores como estado laico, fundamentalismo religioso, lenguaje no protegido por la libertad de expresión, violencia contra niños y niñas, violencia contra personas LGBTI, violencia contra mujeres, etc. También está el área de incidencia política, que obviamente, digamos que reúne todos los elementos que salen del Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación para poder ejercer incidencia política tanto a nivel interno como con los organismos de derechos humanos del sistema universal y del sistema regional. Y estamos nosotras, el área legal, que nos dedicamos al litigio estratégico de casos LGBTI. Es decir, no somos una especie de clínica jurídica, sino que más bien a partir de la lectura de contexto que hace el observatorio, que hace el centro de monitoreo, nosotras elegimos temas en particular y decidimos realizar litigio estratégico tanto a nivel interno, agotando todos los mecanismos, y bueno, el sistema interamericano se ha convertido para nosotras ahora en una herramienta también de litigio, ¿no? Actualmente litigamos varios temas estratégicos como visita íntima en centros penitenciarios, el tema de la investigación diferenciada con enfoque LGBTI, matrimonio igualitario, cambio de nombre basado en identidad de género, donación de sangre, porque pues yo no sé en el resto de países centroamericanos, pero aquí las personas LGBTI tienen la prohibición de donar sangre, y luego pues agotamos cualquier vía que sea la propicia, la administrativa, la de justicia constitucional, y nos vamos al sistema interamericano. En el sistema interamericano actualmente Vicky es el primero de 5 casos que obtiene sentencia, pero tenemos 4 casos más que están en la Comisión Interamericana, un caso más que va a ir, que estamos esperando justo el informe de fondo para ver si va a corte o no va a corte, y luego 3 casos más, ¿verdad? Uno que está ya en etapa de admisibilidad y otros 2 que están en las etapas iniciales esperando en un informe de admisibilidad. Entonces sí, digamos, el litigio estratégico se ha convertido en una herramienta para Catrachas en el tema de reconocimiento de derechos LGBTI.
Muchísimas gracias, Astrid. Yo creo que muchos de los países de Centroamérica hemos identificado que el litigio estratégico es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos de las personas y sobre todo en países como los nuestros, en donde no hay una plena inclusión para las personas LGBTIQ+, y donde constantemente nos estamos enfrentando a un sinfín de actos de violencia y discriminación hacia todas y todos nosotros. Falm, tal vez en lo que estábamos discutiendo, en la importancia de construir registros y todo el trabajo que se está haciendo dentro de la estrategia de litigio desde la red Catrachas, ¿nos podrías contar un poquito acerca del trabajo que realiza el Observatorio de la Violencia de la red? Perdón, Falm, no te escuchamos. Está con un registro, con un sistema de registro de muertes de violencias hacia las personas LGBTI. Este sistema se llama TEMIS y en él se recopila toda la información de muertes violentas con el fin de darle seguimiento a estos casos y también prevenir estas muertes hacia las personas LGBTI. Este expediente que genera TEMIS no solamente cuenta con registros estadísticos, sino que cuenta con un expediente. Perdón, Falm, te voy a interrumpir un segundito, disculpa. Sí. No te escuchamos muy bien, tal vez te puedes acercar un poquito para que podamos escuchar mejor tu intervención. Sí. Que además este sistema TEMIS no solo cuenta con un sistema estadístico de recopilación de datos, sino que cuenta con un expediente por cada uno de los casos. En ese sentido, podemos verificar cuál es el proceso judicial que están llevando estos casos. Si han sido judicializados, si se ha obtenido alguna sentencia y a través de esto se le puede dar un mejor seguimiento y determinar si estos casos han tenido un avance dentro del sistema judicial o si los mismos siguen en impunidad. Muchísimas gracias. Estamos haciendo este breve descripción porque creemos que es muy importante que todas las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos tomemos en cuenta la importancia del registro de los datos y la recopilación de información de inicio a fin, y es algo que vamos a ir discutiendo un poquito más adelante, pero para ir entrando en materia, solo quiero que nuestra audiencia sepa que vamos a tener un espacio de preguntas cuando terminemos nuestras intervenciones. Yo les voy a hacer pero pueden empezar a escribirnos sus dudas, sus preguntas, inquietudes, y vamos a tener un espacio para responder la mayor cantidad que podamos. Pero para poder entrar en materia y agradecerles a ustedes que nos van a dar su intervención y a las personas que nos acompañan, vamos a dar una breve descripción de qué fue este caso y por qué es tan importante hoy por hoy que tengamos esta sentencia y el seguimiento que se ha dado para los países centroamericanos. Vicky Hernández fue una mujer trans, defensora de los derechos de las mujeres trans y trabajadora sexual de la ciudad de San Pedro Sula. Ella fue asesinada cuando tenía 26 años, la primera noche del golpe de Estado del 2009, mientras estaba vigente un toque de queda decretado por el gobierno de facto, donde policías y militares tenían el control absoluto del espacio público. Esa noche, Vicky Hernández se encontraba con unas amigas en la calle cuando una patrulla intentó arrestarlas. Las tres mujeres huyeron y se perdieron de vista. La mañana siguiente, el cuerpo de Vicky Hernández fue hallado por la Dirección Nacional de Investigación Criminal con laceraciones cerebrales por perforación de arma de fuego. Esto llevó un proceso con muy pocas diligencias investigativas por parte de las autoridades hondureñas. Y años después, a lo largo desde que se inició el proceso y unos años después, la red legal Catrachas presentó una petición inicial por el asesinato de Vicky Hernández a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y fue hasta el 26 de marzo del 2021 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia declarando que el Estado de Honduras era responsable por la violación a la vida, a la integridad personal de Vicky Hernández, y después logró demostrar que la violencia ejercida contra Vicky fue
en razón de su expresión e identidad de género, concluyendo que el Estado era responsable por la violación del reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad personal y la privacidad, tanto como la libertad de expresión y al nombre. Les contamos todo esto un poco para que aquellas personas que nos acompañan tengamos un punto de partida. Pero me gustaría que ustedes que lo vivieron en carne propia nos cuenten un poco acerca del contexto que navegaban las personas trans de Honduras previo y después de la muerte de Vicky Hernández. Sabemos que durante este momento hubo un monitoreo que se realizaba desde el observatorio de la red que registró una serie de patrones de violencia y crímenes por prejuicio hacia mujeres trans. Entonces, tal vez, Falun, tú podrías darnos un poquito del contexto y ayudarnos a saber cuáles fueron esos indicios que registró la red sobre la omisión que emitió las autoridades hondureñas sobre el proceso investigativo del asesinato de Vicky. Tal vez podemos partir de esto para que podamos entrar en contexto más adelante. Bueno, en cuanto al contexto en el que se desarrolla la muerte de Vicky Hernández, se da en dos aspectos. Uno, la situación de violencia hacia las personas LGBTI y otro que se da en el marco del golpe de Estado. En ese sentido, se determina que hay una situación de violencia hacia las personas LGBTI por la existencia de ciertos patrones que se dan en el contexto. En ese sentido, se pudieron determinar diversos patrones en este sentido de violencia hacia las mujeres trans, que eran la participación de agentes policiales en la mayoría de asesinatos de las mujeres trans. En ese entonces ocurrió la muerte de 15 mujeres trans y de esos 15 hubo participación en 10 de ellos, participación de agentes policiales. También en ese sentido, de las 15, la mayoría de ellas participaban o eran beneficiarias del colectivo Unidad Color Rosa, como defensoras o activistas de derechos humanos para las mujeres trans. También todas ellas fueron asesinadas en las calles y con un disparo en la cabeza. También otra de las situaciones que se da es que si bien de 1994 al 2009 se registraban hechos de violencia letal y no letal, en el año 2009 hay un incremento de estos casos. Y a partir de ese momento se empiezan a involucrar no solamente agentes policiales, sino que existe la participación de guardias de seguridad. En casos de violencia letal y no letal hacia las personas, hacia las mujeres trans. Entonces, todo esto viene a marcar un incremento en la violencia hacia las personas LGBTI al encontrar impunidad en todos estos asesinatos y violencia que legitima esta violencia hacia las personas LGBTI. Y al no haber una respuesta de parte del Estado, encuentran la facilidad para seguir cometiendo estos delitos. Eso sería la parte del contexto y los patrones que se encontraron. No sé si Astrid quiere agregar algo más. Sí, no sé si pasamos a la pregunta y de repente pues ampliamos un Sí, poquito. quizá, muchísimas gracias, Fallon, por eso. Yo creo que es muy importante destacar la importancia de la tipificación de violencias y crímenes que se ejecutan hacia las personas, porque es un par de aguas también para que se pueda documentar lo que está sucediendo. Y en esta misma línea, quizás tú nos puedes dar un poco más de información acerca de estos materiales probatorios que se presentaron en el caso para evidenciar que la violencia ejercida en el asesinato de Vicky fue por motivos de identidad y expresión de género. Sí, bueno, ahí me gustaría además agradecer mucho a un perito guatemalteco que fue parte de nuestro equipo, Edgar Pérez, y también al perito Carlos Zelada, ¿verdad? Peruano, que fue propuesto por la comisión. Tanto Edgar como Carlos
utilizaron esta información aportada por Catrachas, que además no fue controvertida por el Estado, porque pues estaba lo suficientemente evidenciada y sistematizada, para concluir que este patrón, ¿verdad?, de 15 mujeres trans asesinadas en el marco del golpe de Estado, fue parte de una limpieza social, específicamente orientada para eliminar las existencias de mujeres trans. Y ahí es donde tenemos que conectar los contextos antes y durante el golpe de Estado. ¿Y por qué se vincula con tu pregunta? Porque precisamente la aportación de estos 15 expedientes de mujeres trans que fueron asesinadas todas en la madrugada, la mayoría bajo toques de queda o estados de excepción, todos sus cuerpos encontrados en las calles, ¿verdad? Asesinadas con armas de fuego, generalmente por disparos a la cabeza, mostraban un patrón. Y ese patrón fue nuestro argumento principal para poder alegar la atribución directa de responsabilidad del Estado. Es decir, no solo el Estado toleró la violencia contra mujeres trans en el golpe de Estado, sino que activamente fueron los agentes del gobierno de facto quienes asesinaron a estas mujeres trans. Y eso fue, como les repetía, digamos, la primera evidencia, ¿verdad? Que se trató de crímenes basados en prejuicio. Y ahí nosotras acuñamos el término transfemicidio, por ejemplo, ¿no? Tratando de recopilar no solo la violencia letal que habían sufrido estas 15 mujeres trans, que además sucedió algo bien interesante, ¿verdad? De estas 15, 11, por ejemplo, fueron asesinadas en la zona norte del país, en la zona metropolitana del Valle de Sula, que incluye varias ciudades, entre ellas una de las más importantes del país, San Pedro Sula, y 4 en el Distrito Central, ¿verdad? O en zonas aledañas al Distrito Central. Entonces, pudimos ver cómo la violencia, digamos, se centró en la parte norte del país. Y eso también nos dio a nosotros el indicio de qué estaba pasando en el norte. O sea, de verdad existía un ensañamiento por parte de los agentes del golpe de Estado en contra de mujeres trans. Recordemos que Vicky, como bien lo decías vos al principio del conversatorio, se encontraba en la calle cuando fue asesinada. Y no se encontraba sola, se encontraba con 2 compañeras más, con Fergie Alicia y con Michelle Torres, que las 3 eran parte del colectivo Color Rosa, las 3 eran mujeres trans y las 3 eran activistas y además trabajadoras sexuales. Ellas se encontraban en la calle precisamente porque iban a ejercer el trabajo sexual. Entonces, como Vicky, siendo una de las primeras, no solo nosotras decimos que ella es la primera registrada, pero el día que asesinaron a Vicky, asesinaron a otra mujer trans en Tegucigalpa. Y compartían características de, por ejemplo, ser trabajadoras sexuales y haber sido asesinadas en la madrugada. Entonces, ¿cómo las mujeres trans, específicamente trabajadoras sexuales, fueron el foco de la violencia, ¿verdad? Eso ya nos denota a nosotros que el crimen pudo haber sido por prejuicio, por identidad y por expresión de género. Recordemos que previo al golpe de Estado de 1994 hasta el 27 de junio del 2009, solo se registraban 20 muertes violentas de personas LGBTI. Pero sí se registraban decenas de casos de violencia no letal por agentes policiales específicamente en contra de mujeres trans. Entonces, este patrón también nos hace evidenciar cómo el golpe de Estado, el contexto del golpe, fue la oportunidad para los agentes del orden público, ¿verdad? Que ya tenían, digamos, un récord histórico de violencia no letal para escalar hacia la violencia letal. O sea, no es posible que en 8 meses hayan asesinado a 15 mujeres trans, todas con las mismas características, cuando en la década anterior habían asesinado a 20. Entonces estamos hablando de números que de verdad incrementaron la violencia. Aunado a eso también las deficiencias en la investigación. O sea, el hecho de que no tengamos más material probatorio también es culpa del Estado por no haber investigado. Entonces, por ejemplo, a Vicky no se le hizo una autopsia por ser una mujer trans, porque las autoridades encargadas de ordenar una autopsia decidieron no hacerlo porque presumieron que por ser una mujer trans era VIH positiva. Y así múltiples falta de debida evidencia de falta de debida diligencia en la investigación del caso, ¿no? No se tomó en cuenta, por ejemplo, la identidad de género de Vicky para poder investigar,
ni su perfil como activista, ni el mismo contexto del golpe. A nosotras nos parecía ridículo cuando el Estado se contestó la demanda ante la Corte, diciendo que no podía ser una ejecución extrajudicial y al mismo tiempo un crimen basado en prejuicio. Y nosotras como, ¿por qué? O sea, no son excluyentes, ¿no? O sea, era impensable para el Estado que los agentes policiales fueran prejuiciosos y ese fuese el motivo de la violencia. Entonces, cuando tenemos, desde, digamos que quien contesta la demanda es la PGR, ¿no? Pero cuando tenemos funcionarios desde la PGR, con ese tipo de estereotipos, con ese tipo de falta de conocimiento, de enfoque de género, nos damos cuenta cómo eso se va bajando, ¿no? Hasta los funcionarios que se dedican a la investigación. Muchísimas gracias, Astrid. Y creo que tocas un punto clave al general en donde muchos de los países de Centroamérica compartimos. Y es que esta omisión de reconocimiento de derechos para personas LGBTIQ+, favorece a que se preserve estas constantes acciones discriminatorias estructurales que condicionan a muchas personas LGBTIQ+, a estar en una condición de calle y en muchos casos ejercer el trabajo sexual, ¿verdad? Y eso es parte también de pues, la violencia que se vive constantemente. Y al mismo tiempo, digamos, cuando se utiliza las categorías de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género como una excusa para no realizar los procedimientos correspondientes dentro de la institucionalidad pública, pues ponen en constante vulneración a cualquier persona que integre la comunidad. Y pues avanzando un poco más y dándole un poco más de hincapié a la importancia del precedente histórico que es esta sentencia para Centroamérica, es porque esta sentencia pone en evidencia que la omisión de las responsabilidades del Estado de Honduras no garantizó los derechos y las libertades de las personas trans y reitera o hace el énfasis que los estándares sobre el derecho a la identidad de género, la igualdad y la no discriminación no fueron contempladas en ningún momento. Y hace una aclaración que a mí me parece muy importante, sobre todo para la mayoría de mujeres trans de Centroamérica, y es que determina que los derechos de las mujeres trans están protegidos por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En esta línea me gustaría preguntarte, Fallon, ¿qué ha sucedido en Honduras después de esta sentencia en este contexto? Bueno, primero que todo, la fecha en que fue notificada, ¿verdad? Fue notificada un 28 de junio, que es a 12 meses del golpe de Estado, 12 años, perdón, del golpe de Estado, del asesinato de Vicky Hernández, y además es notificada el Día del Orgullo. Entonces, para nosotros tiene un significado muy simbólico. Bueno, además de esto, debo decir que en el país ha tenido ciertos aspectos negativos en la forma en cómo se ha utilizado la sentencia de parte del partido de gobierno. Como nosotros vivimos en un país que es tan conservador, se ha instrumentalizado, bueno, ya que la sentencia ha tenido mucho auge, se ha puesto en la opinión dentro de la sociedad, todas las personas se ha estado mencionando mucho. Entonces, el partido de gobierno lo ha utilizado para sus campañas electorales de una forma negativa. Pues se ha hablado en estas campañas en contra del matrimonio igualitario, de la identidad de expresión de género. Entonces, todos estos comentarios de alguna manera han sido negativos, pero creemos también que las personas LGBTI y en especial las mujeres trans están empoderándose con esta sentencia y que definitivamente va a ser utilizada por ellas para seguir exigiendo mejores condiciones y avances en los derechos humanos. Muchísimas gracias, Fallon. Y creo que además que
para el grupo, para las mujeres y todas las personas activistas trans de Honduras. Creo que también es un punto de partida para las personas organizadas y no organizadas trans en Centroamérica, porque muchas de ellas también lo pueden usar de referente para pues llevar también a cabo a cualquier acción legal. Y en esta misma línea, tal vez, Astrid, tú podrías profundizar un poquito acerca de cómo puede influir esta sentencia para nuestros países en Centroamérica, para el reconocimiento de la identidad de género, ya que es un tema que también se aborda a lo largo de la sentencia. Bien, yo creo que Vicky es un precedente importantísimo a nivel regional, ¿verdad? No, no solo para los países de Centroamérica, pues porque la mayoría de países latinoamericanos, si no es que todos, han reconocido la competencia de la Corte, ¿no? De la Corte Interamericana. Es decir, las resoluciones de la Corte son de obligatorio cumplimiento, no solo para el país, ¿verdad?, que las recibe, sino que para el resto de países que reconoce su competencia. Y Vicky es súper importante porque es el primer caso contencioso trans que refuerza los estándares de la opinión consultiva 2417. En el 2017 se emitió una opinión consultiva por la Corte Interamericana a solicitud del Estado de Costa Rica sobre el matrimonio igualitario y reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, ¿no? Pero digamos que a nivel académico ha surgido un debate de que si son o no son vinculantes, que cuál es la fuerza que tienen, que si es una sentencia, solo es una opinión, que bueno, en mi parecer personal, ¿verdad? Las opiniones consultivas sí son vinculantes porque son una interpretación de la Corte, de la Convención, y cualquier lineamiento interno de los estados que no se adecue a esa interpretación es una violación de la Convención misma. Pero bueno, Vicky pone fin, digamos, en el tema al menos de identidad de género, a ese debate académico, porque es una sentencia de un caso contencioso que recupera los estándares. Y de hecho es la misma Corte que ordena al Estado de Honduras establecer un procedimiento para el cambio de sexo y de nombre, ¿verdad? Que se adecue con la identidad autopercibida de las personas trans. En ese sentido, es importante recordar que en la misma sentencia, pues, la Corte se remite a la opinión consultiva, donde se establecen algunos estándares, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que sea una adecuación integral en los registros públicos, que sea basada únicamente en el consentimiento libre e informado de la persona solicitante, es decir, que no se requieran exámenes psicológicos o psiquiátricos, que no se requieran exámenes quirúrgicos, ¿verdad? Para comprobar que la persona es trans, que sea un cambio confidencial, es decir, que no exista registro anterior de que esa persona se llamaba con su nombre asignado al nacer, que sea en la medida de lo posible expedito y gratuito, ¿verdad? Y lo más importante que a mí me parece es que la Corte misma dice que no tenga que ser necesariamente regulado por la ley. ¿Y por qué es importante este aspecto? ¿No? Porque la Corte muy inteligentemente dice, bueno, en nuestros países latinoamericanos son sumamente conservadores, especialmente en Centroamérica, ¿verdad? Porque ya, digamos que en el sur las cosas son un poquito diferentes. Ya hay avances desde hace algunos años en algunos de los países y otros están, digamos, mucho más avanzados o tienen la posibilidad de adecuar su legislación interna en estándares de la Corte, pero pues sabemos que en nuestros países centroamericanos las cuestiones son distintas, ¿verdad? Entonces la Corte Interamericana dice, bueno, evitémosle a las personas LGBTI de países conservadores como Honduras, ¿verdad? Tener que pasar esto por un congreso. O sea, no es lo mismo adecuar un procedimiento administrativo que puede hacerse por vía de reforma de un reglamento, por ejemplo, a instancias de incumplimiento de una sentencia, a que tengamos más de 100 diputados discutiéndolo en un congreso, con posiciones conservadoras, pues en su mayoría, y que no se vuelva un debate de exigencia y cumplimiento de una sentencia, un debate político en los congresos. Entonces yo creo que ese es el aspecto más importante
de lo que la Corte dice que se tiene que hacer con los procedimientos de adecuación para el reconocimiento de la identidad de género, y creo que ese es un aspecto en el que nos tenemos que empoderar las organizaciones, ¿no? Tener muchísimo cuidado con qué pedimos, ¿no? Y a veces las cuestiones de lenguaje son importantes. O sea, pedir una ley de identidad de género, por ejemplo, es peligroso, porque bueno, van a decir, bueno, sometamos a discusión al Congreso, en el Congreso, ¿no? Porque los congresos son los que, o las asambleas o los parlamentos, son los que aprueban las leyes, ¿no? Pero es necesario recordar este estándar, ¿no? Que sea un procedimiento administrativo que no necesariamente tenga que estar regulado por la ley. Muchísimas gracias, Astrid. Creo que diste un punto súper importante cuando navegamos el tema de la opinión pública. Y a veces el uso de las palabras o la narrativa que utilizamos para el posicionamiento de violencias o acciones para la defensa de los derechos humanos, es importante pensar muy bien y construir una narrativa que vaya en esa línea para evitar que esta situación pues les dé también muchos puntos a favor a las personas antiderechos, ¿verdad? Y creo que también diste en algo que es muy importante y que merece la pena que todas las personas que están hoy con nosotros tomemos en cuenta, y es que muchos de los países centroamericanos estamos suscritos por compromisos constitucionales e internacionales que están dando una reinterpretación de la Convención Americana y que hoy por hoy, digamos, la opinión consultiva 2417, pues nos da una serie de instrumentos que pueden ser utilizados para eso. Y bueno, para ir avanzando un poco en esta discusión, creo que, como tú mencionas, es la sentencia, pues, en total, si no estoy equivocado, pues ofrece 11 medidas reparativas que debe de cumplir el Estado de Honduras. Pero me gustaría como enfocarme ahorita en unas. Y es que la Corte determinó que debe realizarse procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género para personas trans que permite adecuar sus datos de identidad y registros públicos de conformidad con su identidad de género autopercibida. Y esto es un elemento que, como tú mencionas, que cita mucho la Corte en la sentencia, pero también lo podemos buscar y entender con mayor profundidad desde el documento de la opinión consultiva 2417. Hay un instructivo y hay una serie de recomendaciones que hacen a los estados firmantes de cómo pueden adaptarlo a su marco normativo y a los procesos y protocolos internos, ¿verdad? En esta línea, quizá, Fallon, tú puedes apoyarnos a profundizar un poco. ¿Por qué crees que es importante o por qué ustedes desde la red, digamos, de la red lésbica Catrachas han determinado que es importante contar con documentos de identidad y registros públicos que reflejen la identidad de género de una persona trans en Honduras, pero también en Centroamérica? Bueno, la Corte hace mención en el caso de Vicky Hernández como el no ser reconocida la identidad de género en los documentos personales de Vicky tuvo varias afectaciones en su vida. En ese sentido, vemos cómo esto puede afectar que una persona quiera conseguir un trabajo, esto le impide el acceso a trabajos, tener problemas en migración y en diferentes aspectos de su vida. La Corte dice que este aspecto tuvo mucha influencia en el asesinato de Vicky Hernández, el no reconocer su identidad de género. Además de esto, la Corte hace mención de la identidad de género como un derecho y que este derecho es tan importante de que está conectado con diversos derechos de las personas, como ser el reconocimiento de la personalidad, su expresión de género, el derecho al nombre, y en ese sentido podemos dimensionar qué tan importante es reconocer la identidad de una persona trans y que no solo se reconozca, sino que esta esté o cuente la persona con ella en sus documentos.
Muchísimas gracias. Y creo que para cualquier persona cisgénero que acompañamos la defensa de los derechos de las personas trans, son cosas que tenemos que tomar siempre en cuenta, que obviamente los obstáculos y los retos que pueden enfrentar cualquier persona trans desde el registro, pues suponen muchísimo más retos que quizá otras identidades o quizá otras personas que integran el colectivo LGBTIQ+. Y hay que tomar esto en cuenta porque obviamente en la medida que nos toca pues acompañar, navegar cosas en conjunto o en conjuntes, toman una serie de esfuerzos adicionales. Y pues como tú dices, el tema del registro es, lo notamos, todo lo que nos toca hacer en la vida, tanto en la infancia hasta en la vida adulta, entra desde el registro. Entonces, desde un principio, si a una persona desde la niñez o en la vida adulta se les niega reconocer su identidad de género autopercibida, pues se le va a violentar en muchos aspectos de su vida social, laboral, educativa, profesional. No sé si tú quisieras profundizar en algo también, Astrid, sobre esta discusión. Sí, claro, ¿no? Nosotras siempre hemos sido del pensamiento que el reconocimiento de la identidad de género es un derecho que obviamente sirve de base para el reconocimiento de los demás derechos humanos, ¿no? Decir, o sea, el hecho de que las mujeres trans estén marginalizadas por el mismo Estado al no reconocer la identidad de género es uno de los factores que incide para que se dediquen al trabajo sexual. Entonces, el no reconocimiento de la identidad de género es el primero, pero es la principal violación de derechos humanos. Y vos decías, bien, se viola en todos los aspectos de la vida, desde que nacemos se nos registra, ¿verdad? Pero también en la muerte, ¿no? Es el reconocimiento de la identidad de género se niega incluso en la muerte. Es decir, las personas trans, cuando son enterradas, muchas de ellas son enterradas y se les pone pues en la cruz o en la lápida el nombre que les asignaron al nacer. Es decir, no hay registro histórico de que existieron fuera de una identidad que les fue obligada a tener en vida. Y yo creo que cuando hablamos de dignidad también hay que hablar de ese tipo de aspectos de la dignidad, ¿no? El hecho de poder ser recordada, poder ser vestida incluso en el momento de ser enterrada como la persona con la que te identificaste ser desde toda tu vida, pues. Entonces yo creo que se puede profundizar muchísimo en cómo la falta de reconocimiento de la identidad de género afecta los aspectos de la vida, ¿no? Y hablamos, sí, de derechos económicos y sociales, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la salud, pero incluso en el ejercicio de derechos políticos, ¿no? Por ejemplo, como candidatos o candidatas trans son obligados a aparecer en papeletas con el nombre que se les asignó al nacer. O sea, es un derecho transversal, pues. Y así podríamos hablar digamos, las múltiples violaciones a derechos humanos que se cometen por no reconocer la identidad de género. Y eso es algo muy particular y que creo que es importante nombrar en este espacio, y es que muchas veces hablamos exclusivamente de las vidas de las personas trans que están organizadas o las que tal vez no están organizadas, pero están alineadas a las defensas de los derechos humanos, pero también hay una lucha anónima, ¿no? Y hay una vivencia que también se vive en la vida privada y que atraviesa todos estos retos. Quiero aprovechar este espacio para utilizar una de las preguntas que nos están haciendo llegar. Amber Duma nos pregunta, si no es por medio de la ley de identidad de género, ¿qué base legal se puede usar para poder pedir el reconocimiento de la identidad de género y su operacionalidad? Creo que ustedes estaban ya aterrizando un poquito de los temas dentro del proceso que llevaron, pero pues me encantaría escuchar su respuesta. Bueno, ahí creo que también depende mucho del análisis de la legislación interna de cada país, ¿verdad? Entonces, yo no conozco, por ejemplo, cuál sea el procedimiento en Guatemala o si la ley de la entidad que se dedica a registrar personas allá contiene una prohibición expresa, ¿verdad? En el caso de Honduras, por ejemplo, nosotros tenemos un registro nacional de las personas que tiene una ley orgánica y que esa ley orgánica tiene un reglamento general de esa ley orgánica
que lo emite el directorio de ese registro nacional. Es decir, la ley orgánica la emite el Congreso, pero el reglamento lo emite obviamente el directorio de registro nacional de las personas. Y en nuestro caso es ese reglamento, es decir, una norma de tercera jerarquía, la que contiene la prohibición del cambio de nombre. Y ojo, es en general, o sea, no hay una prohibición expresa hacia personas trans, sino que yo, por ejemplo, me llamo Astrid y me quiero cambiar mi nombre a Fátima, no puedo hacerlo porque ese reglamento me lo prohíbe. Solo se permite en casos, por ejemplo, en que hayan errores fonéticos u ortográficos o cuando el error sea atribuible al registrador civil. Pero después en ningún caso se permite. Entonces, en nuestro caso, la adecuación de este reglamento con base a los estándares de la opinión consultiva requiere que se reforme esa prohibición, ¿verdad? Y ya con eso las personas trans podrían solicitar el cambio de nombre y el cambio de género para adecuar sus documentos. Pero realmente no sé cómo puede hacer, por ejemplo, en el resto de países, porque depende mucho de dónde esté esa prohibición. En todo caso, lo que se puede hacer es, a través del control de convencionalidad, también pedir la adecuación de cualquier norma que sea contraria a la sentencia de Vicky, que es una interpretación de la convención y que es obligatoria para todos los países, y de los estándares arrojados por la opinión consultiva. Pero ahí, no sé, o sea, depende mucho de los procesos de justicia constitucional o de los procesos administrativos de cada uno de los países. En algunos países pueden ser recursos de inconstitucionalidad, en otros pueden ser amparos, en otros pueden ser solicitudes administrativas, etc. Gracias, Astrid. Yo creo que sí, como tú dices, cada país tiene sus diferentes procedimientos. Por ejemplo, en Guatemala, dentro de la ley de jurisdicción voluntaria, se permite el cambio de nombre, pero no se autoriza la adecuación del marcador del género sexo. Entonces, igual la persona puede cambiar el nombre, pero igual se sigue siendo violentada constantemente porque el marcador de género sexo pues le presenta una serie de obstáculos. Y creo que en un marco más amplio, cuando hablamos de una iniciativa de ley versus estas acciones judiciales o de una categoría más alta, creo que sirve como de punto de partida conocer las diferentes estrategias que se pueden llevar, porque sabemos que muchos de los países en donde el poder legislativo, pues, llegar a un número amplio de votos es bastante retador y que pues genera una serie de obstáculos para cualquier, digamos, instancia o persona que puede presentar la iniciativa. No sé si podríamos entrar un poquito solo para ir, hacer una explicación más sencilla. ¿Por qué, digamos, mucho de lo que promueve o lo que establece la opinión consultiva 2417 no es una nueva ley, es una adecuación del marco normativo existente en donde la interpretación que se tenía al inicio cuando se desarrollaron en el marco de los pactos suscritos en materia de derechos de las personas, pues necesita una adecuación y a veces se nos olvida que, digamos, todos los convenios y los pactos internacionales a los que nos suscribimos como países son órganos vivos y por eso es la importancia de tener estas nuevas interpretaciones que hoy por hoy que tenemos la opinión consultiva 2417 y pues está dentro del marco del ejercicio de la convencionalidad, también podríamos tener una interpretación de la sentencia de Vicky Hernández. Entonces, no sé si ustedes podrían dar un poquito de una breve explicación de cómo esto podría ser beneficioso para otros países, esta adecuación desde un proceso administrativo versus tal vez una iniciativa de ley. Bien, yo me voy a remitir a lo que dice la sentencia, ¿verdad? Y la sentencia, de hecho, es bastante enfática en que no se requiera necesariamente la regulación por una ley. Y ahí yo la verdad lo que haría es invitar a las organizaciones a que utilicen el litigio estratégico, ¿no? Y con la opinión consultiva 24/7 y con Vicky, que de nuevo, digamos, pone fin a ese debate sobre el efecto vinculante no de las opiniones consultivas. Ya tenemos una sentencia contenciosa que dice que los estados deben de adecuar su legislación interna, ¿no? Entonces, repito,
devienen las organizaciones en la obligación de hacer una revisión de cuál es el marco interno que tienen, ¿verdad? Y ver por dónde se pueden ir, ¿no? El litigio estratégico en ese sentido nos permite eso. Y no necesariamente llegar, digamos, a instancias interamericanas, porque sí es mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que es momento de irle exigiendo a nuestros estados la adecuación de las normas basadas en el control de convencionalidad. Y para mí esa es una herramienta muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que recalcar eso de que sea un procedimiento administrativo es muy importante. De repente, pues, y ustedes en el estudio que hagan, se den cuenta que esas leyes de registro no son las que contienen las prohibiciones, sino que son los reglamentos, ¿no? O si no, y si sí son las leyes, pues ahí tendrían que ver si se puede, por ejemplo, presentar una garantía de inconstitucionalidad contra esa ley. Porque ya hay, digamos, un documento convencional, por la interpretación convencional de la misma convención, que dice que eso no puede ser así, que no pueden existir limitaciones internas. Entonces, sí, yo invitaría, digamos, a utilizar el litigio estratégico como una herramienta, ¿verdad? Para la exigencia de reconocimiento de la identidad de género. Yo creo que es bien importante lo que dice, hacer un estudio de identificar según el marco de cada uno de los países. Perdón que te interrumpa, Fallon, no te escuchamos. ¿Puedes acercarte un poquito? Sí, creo que es importante lo que dice Astrid, de que es necesario hacer un estudio para identificar, según el marco normativo de cada país, cuál es la forma que más le conviene o la que puede ser más factible para hacer estos cambios. Nosotros tenemos cerca a México, por ejemplo, que tenemos cuestiones muy parecidas. En México se hizo a través de un procedimiento administrativo. En Colombia se hizo a través de una sentencia judicial y así en diversos países se va dando de diferente manera, pero tratando, como te dije, de que la forma en que se haga sea la más efectiva, la más factible y la más rápida. Yo lo único que también recomiendo, bueno, no lo único porque ya es una recomendación, pero sí, sí, por ejemplo, recalcar el hecho de tener mucho cuidado con lo que pedimos, ¿no? De nuevo, y a quién se lo estamos pidiendo. Por eso es que a veces el litigio estratégico es un poquito más estratégico que, digamos, acciones políticas, de iniciativas de ley, ¿verdad? Porque de repente despertamos debates que no queremos tener, con actores que no queremos tener. Por ejemplo, en nuestro país es muy contraproducente, así lo consideramos, que remitirse al Congreso para esto. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso que ha prohibido el matrimonio igualitario y no solo lo ha prohibido. Hubo otra reforma en donde blindan la prohibición al matrimonio igualitario para que esta no pueda ser reformada mediante los procedimientos que ya establece la Constitución de la República, sino que se necesite una cantidad, nos resulta imposible conseguirlos a nosotros que vivimos en un país conservador. Muchísimas gracias. Yo creo que, como tú dices, hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos de desarrollar una estrategia que sea vinculante con el marco legislativo del país, pero también el contexto sociopolítico, ¿no? Porque nosotros actualmente en Guatemala estamos navegando una serie de iniciativas que pues ponen en riesgo también a la población y sobre todo a la población trans en este contexto. Y a veces también utilizar ciertas narrativas, pues también les da puntos a favor. Entonces también tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos de cómo lo navegamos. Antes ya vamos a ir aterrizando y por concluir, pero creo que hay un tema muy importante que tiene la sentencia. Y ya lo trabajamos un poquito, lo nombramos sobre la respuesta que hemos tenido en la sociedad hondureña, pero creo que algo que es clave que menciona la sentencia es que el Estado hondureño debe hacer pública no solo la sentencia, sino tiene que hacer un acto público en donde reconoce su responsabilidad sobre el asesinato de Vicky.
Y creo que en esa línea me gustaría conocer por qué creen ustedes que es importante para el esclarecimiento y resarcimiento de las familias y de las personas defensoras el reconocimiento público que está solicitando la Corte. Es que no solamente es el reconocimiento público, es el reconocimiento de la responsabilidad internacional directa por el asesinato de Vicky. Es decir, el Estado se va a reconocer como el actor que asesinó a Vicky, ¿no? Y también como el actor principal de las limitaciones estructurales que no permiten el pleno desarrollo de la vida de las personas LGBTI, en particular de las mujeres trans, ¿no? Para nosotras es muy importante que esto se dé y nosotros repetimos una frase que Vicky es justicia para todas, todos y todas, ¿no? Porque no solamente es reconocer la violencia específica que enfrentaron esas 15 mujeres trans que fueron asesinadas bajo las mismas circunstancias en el contexto del golpe de Estado, es reconocer que el Estado asesinó personas, ¿verdad? No solo LGBT, porque hay muchas víctimas del golpe de Estado, muchos mártires del golpe de Estado, campesinos, maestros, y el hecho de que sea una mujer trans la que permita la condena de un golpe de Estado que realizó ejecuciones extrajudiciales, pone a las personas LGBTI, en particular a las mujeres trans, como actoras políticas que reivindican los derechos de una colectividad. Y para nosotras es sumamente importante. Bueno, Catracha es una organización lésbica feminista, ¿no? Entonces, que en un caso, bueno, y ahí también en la audiencia, que no sé si ustedes la vieron, nuestros peritos y nuestra testigo eran personas LGBTI. Teníamos a Claudia Spellman, que había sido coordinadora del colectivo TTT Color Rosa en el momento de los hechos, como testigo. Teníamos a Marlene Guayar, una activista trans, psicóloga social argentina, ¿verdad? Siendo nuestra perita. Teníamos a Carlos Helada, un jurista gay, ¿verdad? Como perito de la comisión. Y entonces, que sea en un caso trans, en el primer caso de violencia letal contra una persona trans en el sistema interamericano, que sea una organización lésbica feminista representando el caso, con una perita y una testigo trans y un perito gay por parte de la comisión, nos posiciona también como actores políticos y como las personas LGBTI somos capaces de ser escuchados y de reivindicar justicia en nuestros propios casos. Yo creo que es importante por eso el reconocimiento de la responsabilidad internacional. Muchísimas gracias. Yo creo que justo diste en algo que para mí me toca y me emociona mucho escuchar, porque creo que todas las personas que nos dedicamos a veces a la defensa, como que sentimos que estamos aisladas o aislados, y este proceso y esta sentencia se evidencia de principio a fin el acompañamiento de las diferentes actoras y actores desde la calle, desde el anonimato, desde la participación para lograr esta sentencia. Entonces yo creo que también es reivindicativo para los movimientos y las colectivas y los colectivos que nos acompañan, recordar que obviamente estos procesos son acompañados por muchas personas, ¿no? Y que las sentencias es un punto de partida para todas y todos. Ya vamos a ir concluyendo porque hemos llegado casi a nuestro desenlace, pero sin antes irme, quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, por compartir este espacio conmigo y con todas las personas que nos acompañan y que nos hayan compartido también sus conocimientos y experiencia. Creo que es muy gratificante para todas y todos. Y quería pues darles el espacio para que puedan dar un mensaje a las personas defensoras de los derechos humanos y a las colectivas que nos acompañan de Centroamérica de parte de la Red Legal Catrachas. Bueno, primero agradecerles por el espacio. Para nosotros es un gusto contribuir de alguna manera, pues esta sentencia es muy importante para todas, todos y todes. Entonces, replicar esta sentencia y su mensaje, todas las cosas positivas que vienen y que se pueden aplicar en torno a esta sentencia para las personas LGBTI, es un gusto para nosotras. Decir que seamos constantes, que creo que eso ha sido algo muy importante
importante para Catrachas, que Catrachas ha buscado la forma de impulsar a través del litigio estratégico. Bueno, no solo se presentaron, como les dijo Astrid, el caso de Vicky Hernández, sino que tenemos 4 casos más en la comisión. Entonces, si con Vicky vamos a lograr algo, vamos a tener otras sentencias atrás que sigan impulsando el caso y que sigan ayudando para mejorar las condiciones de las personas LGBT. Entonces, no nos cansemos de seguir luchando por nuestros derechos. Y a mí me gustaría repetir una frase que nuestra coordinadora Indira Mendoza mantiene como lema, ¿no?, de esta organización, y es incidencia basada en evidencia. Las organizaciones de sociedad civil, los colectivos LGBT, somos capaces de reunir la evidencia suficiente, no solo porque esa evidencia se refleja en nuestras vidas, sino porque podemos tener la capacidad de tener mecanismos internos para poder, digamos, acumular esta evidencia y presentar casos como el de Vicky, ¿no? Vicky, aunque ustedes no lo crean, fue construido, toda la evidencia de Vicky fue construida por un grupo de 3 personas. Ahora somos un montón en Catrachas. Pero cuando se recopiló toda esta información, eran 3 personas, ¿verdad? Entonces, es posible hacerlo, y yo creo que utilicemos Vicky, pues, y no solo Vicky, utilicemos la opinión consultiva, utilicemos Duque, utilicemos Flor Freire, utilicemos Azul, utilicemos a Tala Rifo, para poder ejercer una presión en el Estado de cumplir con sus compromisos internacionales. Y yo creo que ahí tenemos que utilizar el litigio estratégico, especialmente en nuestros países, porque sabemos que aquí, si no es a la fuerza, no va a ser de ninguna otra forma. Entonces, yo los invito a conocer la sentencia y también las otras sentencias de los casos contenciosos, la opinión consultiva, y ver en esta jurisprudencia no el fin, sino los medios y las herramientas para exigir internamente en nuestros países el reconocimiento de nuestros derechos. Muchísimas gracias, Paloma y Astrid. La verdad es que es bastante conmovedor para nosotras y nosotros estar aquí, porque obviamente escuchar eso y saber que es una realidad para otros países de Centroamérica y saber que, digamos, todo lo que todos estos precedentes pueden ser un punto de partida para el reconocimiento de la identidad de género en Guatemala, pero también para muchas otras sentencias que pueden servir más adelante. Pues vamos cerrando este espacio, sin antes irme, recordarles que esta semana vamos a tener eventos para quienes quieran acompañarnos el día jueves y viernes. Están en nuestras redes sociales, y quienes ya se registraron, pues pueden también verlo en nuestro sitio de Eventbrite. Como pueden ver, el día jueves tenemos el conversatorio Migrar para ser libre, refugiarse para sobrevivir. Pueden verlo en todas nuestras redes sociales, ahí también se pueden registrar en los links. Y el día viernes 10 de diciembre, ante el autoritarismo, ciudadanía y diversidad. Todos en el mismo horario para que se puedan apuntar y seguir aprendiendo de estas voces que han apoyado y avanzado en la materia de la defensa de nuestros derechos. Así que les agradezco a todas y a todos por compartir este espacio con Visibles y con las compañeras. Sigan atentas, atentos y atentis a todo lo que viene. Les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias, un placer. Un placer.